Bienvenidos a nuestros conversatorios con las y los nominados a la 65ª entrega del Premio Ariel, que organiza año con año nuestra Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Agradecemos al Canal 11 por permitirnos platicar con los nominados y a este espacio Cineteca Nacional por permitirnos estar aquí. Mi nombre es Astrid Rondero, soy directora, productora y guionista, y para mí es maravilloso poder platicar con estas directoras y estos directores acerca de sus nominaciones a Mejor Cortometraje en distintas categorías: cortometraje documental, cortometraje ficción y cortometraje de animación. El cortometraje en muy poco tiempo nos permite acercarnos a toda una realidad, a un universo que tal vez desconocíamos. Nos permite comprendernos, entendernos, hablar de lo que nos preocupa, aquello que soñamos. En muy poco tiempo podemos acceder incluso a vidas que desconocíamos. En ese sentido, el cortometraje es como una pequeña ventana en apariencia que nos permite observar un territorio que es enorme, que es nuestra humanidad. Entonces, me parece maravilloso poder empezar a platicar con los y las directoras nominados. Vamos a empezar con La Melodía Torrencial de José Luis Saturno. Muchas felicidades por tu nominación. Muchísimas gracias. Tenemos también aquí a otro cortometraje de animación, Héctor Dávila, Los Cuervos, a Mejor Cortometraje Animación. También estamos aquí con cortometraje documental, Luis Arellano, nominado por Mi Reino. Y tenemos a los cortometrajes de ficción. Por un lado tenemos a Minerva Rivera Bolaños con Están en todas partes. En todas partes. En todas partes. Y por otro lado tenemos a un nombre más sencillo, por eso luego dicen que es bueno tener un nombre directo y concreto, que es Pitbull, Fabián León López. De verdad estoy muy agradecida de poder platicar con ustedes. Igualmente. Vi todos sus cortometrajes. La verdad es que, como decía hace rato, es un crisol de historias que nos permiten entender quiénes somos, qué es lo que estamos buscando. Incluso en los cortometrajes de animación, que muchas veces toman historias de ciencia ficción o de fantasía, creo que estamos hablando de nuestro tiempo. Entonces me encantaría empezar contigo, Saturno, que nos cuentes un poquito acerca de tu cortometraje, de qué va, pero también de dónde proviene la idea. Bueno, también habría que destacar una cosa, que la animación no es un género, o sea, es una técnica. Entonces, podemos hablar de todos estos temas no solo por nuestra capacidad técnica o capacidad narrativa, sino porque la técnica misma te lo permite. En mi caso es la historia sobre un pequeño pueblo en medio del desierto, cuyas reservas hídricas se ven comprometidas, y recurren a este hombre que tiene el poder de atraer la lluvia con la música de su acordeón. Es un cuento de hadas sobre cambio climático, resiliencia e incluso acción comunitaria. ¿Y qué es lo que te llevó a esa idea original que te hizo escribir este cortometraje? Bueno, yo siempre había querido contar un cuento de hadas que de alguna manera reflejara algunas de las características de mi región. Yo vengo de la comarca lagunera, del lado de Coahuila, y hasta ese momento no había encontrado el relato correcto. Y un día, mientras estaba sentado en la calle, mi compositor empezó a jugar un poco con su acordeón, empezó a tocar algunos acordes de ejercicio, y en ellos, en mi ignorancia, porque no sé nada de música, le dije: oye, ¿tienes ahí una canción? Dice: no, son acordes de ejercicio. Le digo: no, pégalo con esto otro que hiciste antes y vas a notar la canción. Y a partir de que él empezó a tocar eso, me sentí inspirado y empecé a escribir un poema en ese instante, y nació La Melodía Torrencial. Algo que me había tomado meses tratando de escribir de una manera más mecánica, se resolvió en un par de minutos con solo escucharlo. Interesante. Y bueno, pues vamos con tu compañero también nominado a cortometraje animación. Hola, ¿qué tal? Héctor Dávila, cuéntanos acerca de qué te trajo, cuál fue la idea original para Los Cuervos, cómo fue que lo empezaste a escribir. Pues, bueno, la idea de Los Cuervos salió de un sueño que tuve, un sueño poco común, o sea, como que suelo tener sueños en los que me acuerdo de algunas cosas, pero en este sueño fue toda una experiencia completa, toda una experiencia real en la que viví toda esta situación, y de pronto me desperté y me impacté mucho por como la realidad del sueño, como por
no habían intercortes, no había, o sea, era todo una secuencia de muchas cosas que viví y pues traté de ilustrar eso, o sea, como que me desperté y bueno, después del sueño traté de hacer bocetos, o sea, traté de hacer una pintura, hice una pintura y pues como que después de eso pensé en alguna historia que tuviera que ver con lo que vi y de ahí fue de donde surgió. ¿Nos podrías contar brevemente de qué va tu cortometraje? Sí, es como de un lugar en donde por el capricho de un terrateniente que decide ensombrecer toda la región por odio, simplemente por odiar a los lugareños, decide que ensombrecer esa región. Entonces acaba con toda la vida, y hay un personaje que trata como de salvar, de regresar la luz a la tierra, algo así. Y al final como que me di cuenta que a lo mejor es una metáfora de lo que vivimos, ¿no? O sea, finalmente somos un poco víctimas de como 5 personas que deciden o sea, el destino de millones, ¿no? Entonces, no sé, se me hizo algo que, pues no sé, tenía algo que ver con nuestra realidad. Muy bien. Pues entonces ahora nos movemos a cortometraje documental. Ahora vamos a dejar ficción hasta el final porque normalmente ficción siempre tiene toda la atención. La verdad. Es la verdad. Y quería yo preguntarte, Luis, acerca de tu documental Mi Reino. ¿De dónde surge esta idea? Es muy conmovedora la historia de este hombre, ¿no? Que un poco como que esconde el dolor de una pérdida con objetos materiales, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito acerca de lo que trata y de dónde vino esta idea. Bueno, a grandes rasgos, Mi Reino cuenta la historia de Fernando, que es un hombre octogenario que vive rodeado de antigüedades en una casa en Puebla, que es de donde yo soy. Poco a poco nos damos cuenta que la razón por la que empezó a acumular cosas es porque perdió a su mujer hace 30 años y empieza a recolectar y a colectar. Y para mí era eso, como empezarse a hacer un pequeño reino alrededor de donde vivió Carmen, que fue su esposa, y donde él se siente seguro y tranquilo. Fernando era mi tío abuelo y pues desde pequeño lo conocí y siempre me llamó mucho la atención su casa. Se me hacía un lugar muy reconfortante. Por muy raro que parezca, se me hacía muy lindo el lugar, visitarlo, platicar con él sobre las antigüedades. Y cuando me enteré el trasfondo de la historia y de por qué empezó esta colección, pues nada, como que me saltó en la cara una necesidad de platicar con él más sobre sus motivos, cosas que quizás no le gustaron hacer cuando fue joven, o cosas que quiso haber hecho con su esposa. Y le planteé la opción de hacer un documental y al inicio accedió, pero accedió porque creía que iba a ser un documental alrededor de su casa y de las antigüedades y como si fuera un poco más, no sé, como peculiaridades sobre de dónde habían salido las cosas. Y le dejé claro que lo que quería era platicar con él, sobre, pues nada, errores con sus hijos, arrepentimientos que tiene de la forma en que fue un padre, en la forma en la que fue un esposo, un hijo. Y sorprendentemente se fue abriendo poco a poco y al final cuando llegamos a hacer el rodaje principal, digamos, pues evitaba la cámara y no quería que la apuntáramos hacia él. Y a los 2 días ya me decía, oye, dime acción, por favor, porque no sé si ya estás grabando o ya terminamos, por favor, dime corte. Y me gustó mucho eso, que también la experiencia misma fue algo muy lindo para Fer y para nosotros, y pues básicamente eso. Muchas gracias. Ahora sí nos vamos con cortometraje ficción. Empezamos con Minerva, en todas partes, un cortometraje que habla de un patriarca, ¿no? Que aparenta ser un patriarca muy amado y es un patriarca amado, pero guarda un secreto que todo el tiempo nos estás queriendo contar con detalles. Cuéntanos acerca de cómo fue la idea para este cortometraje. Bueno, básicamente el cortometraje, bueno, qué curioso que digas lo del patriarca, yo lo veía más como un sistema, o sea, un sistema que apoya todo este sistema que violenta y oprime a las infancias y a las mujeres, y por eso se da lo que está sucediendo, ¿no? Prácticamente es una crítica del sistema. Y la idea nació porque yo ya no quería hacer nada en el CCC, en mi tesis, y estaba muy triste, había vivido mucha violencia, había sido testiga de muchísimas cosas muy violentas
en la visual y en la escuela y en todos lados. Y la verdad es que yo dije, pues ya, o sea, ¿para qué hago cine, no? Siempre vamos a vivir un montón de violencia y como que no es lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero ser, ni donde yo quiero estar. Y un día, una de mis mejores amigas, Fanny Soto, también me presentó una idea, me mostró varios guiones y me dijo, no dejes tu tesis, hazla, no sé qué. Y curiosamente se me borró mi documental y entonces pues ya no podía hacer mi tesis documental. Y me enseña esta idea y originalmente era otra cosa, sí se trataba de básicamente lo mismo, pero me dijo, pues toma la idea y haz lo que quieras. Entonces nos hicimos co-guionistas y cuando la leí me pareció muy interesante, pero le dije, Fanny, nos van a odiar, o sea, nos van a querer matar cuando vean esto. Y me dijo, mira, hay discursos odiosos y hay discursos odiados, entonces tú sabrás. Y yo dije, bueno, y como que ella se refería más que nada a esta cosa de querer negar la realidad y no querer cuestionarte las cosas que están pasando y que las cosas de denuncia suelen ser como un poquito, sobre todo cuando no son panfletarias, como no tan bien recibidas, pero la verdad es que he tenido muy buen recibimiento, así que qué bueno. Bueno, curioso porque particularmente en el corto uno no identifica que el personaje sea odiado por los demás, ¿no? Y eso es lo que es muy confuso, ¿no? De las emociones hacia el personaje, muy interesante. Ahorita regresamos a platicar más. Y ahora sí, Fabián López con Pitbull. Háblanos de dónde viene la idea, de qué va el cortometraje, ¿no? Y cuéntanos cómo fue que se te ocurrió. Ok, pues nada, Pitbull es un cortito de 18 minutos. Viene ¿de dónde viene? Pues no sé, viene de muchos cuestionamientos, yo creo que de la juventud. Yo, o sea, al igual que Minerva y que Luis, somos como de las escuelitas, ¿no? De la Ciudad de México, ¿no? Yo soy cuequero. Y justo me pasó mucho que yo vengo de provincia y cuando llegué a la Ciudad de México me enfrenté como con con el resurgimiento, digamos, o la popularización de pronto del resurgimiento del movimiento feminista, ¿no? Entonces, de pronto como que yo lo veía pasar y pasaban bastantes cosas, ¿no? Y conforme pasaba el tiempo y me involucraba, digamos, y también como en la dinámica de la escuela, me di cuenta, o sea, me comencé a preguntar muchas cosas sobre quién quería ser yo como varón, ¿no? Y como, digamos que viene de esa raíz y también como creativamente como que quería hacer una cosa muy despegada a lo que había hecho antes, a nivel formal. Antes había hecho como cosas muy dramáticas y muy pesadas y aquí dije, no, quiero hacer algo mucho más ligero, más hasta tonto, no sé qué. Entonces encontré como la anécdota, de pronto buscando así, me encontré con un chisme así de un amigo, y me dio mucha risa y se me hizo muy simple y dije, eso siento que me sirve mucho tanto para expresivamente sacar aquello que quiero como para hablar de esto que me parece que no se habla y no lo quiero hablar desde la gravedad. Justo porque quería hablar y reflexionar sobre la masculinidad desde un lugar mucho más ligero y desde un lugar mucho más justo cariñoso, o sea, siento que todo el tiempo estamos acostumbrados a que la visión, a que el cuestionamiento cinematográfico sobre la masculinidad viene a partir de la violencia o de la agresividad, y en este caso a mí me interesaba hacerlo mucho más desde algo interno y muy simple, no sé, a mí me gusta como la simpleza que tenía la idea, como que dije, eso me gusta. Y bueno, hablando de símbolos, que eso está interesante en tu cortometraje, el gran símbolo de la masculinidad herida es el perro, el pitbull, ¿no? Que efectivamente muchos hombres tienden a querer tener esa raza, ¿no? Que es un símbolo también de lo que es lo masculino. Sí, realmente, o sea, yo vivo en el centro de la ciudad y justo como que de nuevo, así como en el asunto de las barras y los parques, así, de que si vas a hacer ejercicio, no sé qué, siempre hay 2 o 3 güeyes que tienen su perrito pitbull y que se vuelve una externalización justamente de la masculinidad. Pues ya no solo es yo entreno mi cuerpo para volverme un ser más grande y más fuerte, sino también tengo a este pequeño avatar peludito que está acá al lado de mí, que son la cosa más linda de la vida, pero son así como muy rudos. Entonces, justo a mí me parece, o sea, el perrito me parece justo como una dualidad bastante curiosa, porque son seres absolutamente inocentes y cariñosísimos, con una fachada de violencia impuesta, ¿no? Así que me parece chistoso, justo, ¿no? Pues ahora sí que regresando también a la idea de lo visual, en tu cortometraje Saturno me llama mucho la atención esos cielos rojos. ¿Cómo fue que visualizaste todo ese universo? Bueno, el diseño de producción comenzó desde lo pictórico. Nos acercamos a la pintura simbolista
y a la pintura barroca, en particular Caravaggio. Me gustaban mucho los contrastes. Gran parte de los colores que vemos en pantalla están tomados del desierto, de la laguna. Esos son los colores que vemos diariamente al terminar el día o al iniciar el día. Y pensé que eran elementos fabulosos que una vez codificados podían contar esta historia, contarla a otro nivel, que fuese más fácil para comprender en otras regiones, ¿no? También tomamos en cuenta naturalmente ciertos tipos de trazos, ciertos tipos de encuadre, porque debía reflejar de alguna manera la situación del personaje. No solamente debía ser narrado o de alguna manera dicho a través del diálogo quién era él, sino también a través de lo visual, a través del color. Colores como el morado, que puede simbolizar muerte, cambio, magia, son colores que están conectados a él. El rojo, en nuestro caso, evidentemente alarma, viene algo. Muchas tormentas inician así, con color rojo, pero también nos servía desde un punto de vista práctico, porque podíamos tener una noche en la que contrastara el personaje sin perderse, como pudo haber sucedido de habernos ido con el azul, y que enriqueció todo nuestro diseño de producción. ¿De qué tamaño era tu equipo? Porque luego cuando uno habla justamente de cortometraje, animación, los que hacemos, como le dices tú, live action o más como ficción, ¿no? Como que no entendemos bien todo ese equipo que está detrás. ¿Nos podrías contar un poco? Bueno, el problema fundamental era el presupuesto. Teníamos un presupuesto muy pequeño. Por ende, nuestro equipo fue de 22 personas y el proyecto se filmó en su totalidad en un sótano. La producción duró 11 años. Desde el momento en que hacemos en octubre de 2011 el Leica Reel hasta que acabamos la última versión para entregarla al Animafest Zagreb de Croacia, eso fue octubre del 2011 a mayo de 2022. Entonces, sí, no, el gran problema era no había capital y había que comprar poco a poco cada sector, digamos, de lo que se iba a utilizar en el proyecto. Entonces lo financiaste de manera independiente. Sí, exactamente. Curiosamente, le debo mucho a la película Roma, porque yo subtitulé Roma y me pagaron muy bien por ello y pagué ese mes, me parece, la cabeza y las manos de la marioneta con ese salario. Qué bello. Entonces, sí, fue un proceso muy, muy largo, pero es el pago que uno tiene que a veces cubrir por querer mantener una visión muy específica, porque sí llegué a tener acercamientos con instituciones o patrocinadores, pero todos querían un mensaje panfletario y yo quería evitarlo, quería que el público participara más. Y el cuento de hadas te obliga a participar, por ende preferí pasar 11 años que pasar 2 años y no tener lo que realmente quería. Creí que siento que el relato daba para más. Y no me arrepiento, francamente. Pues muchas felicidades. Gracias. Muy bien. Pues ahora hablando de los cuervos, un poquito al respecto de cuál fue la técnica, cómo fue el proceso. Veo que lograste tú también, tuviste ahí un financiamiento público. ¿Cómo fue todo el viaje de tu cortometraje? Pues sí, recibí una beca del FONCA primero para hacer la producción. La hice en una técnica muy tradicional, 2D, de acetatos, o sea, pinturas sobre acetatos, como caricaturas, sí, tradicionales, ¿no? Empecé así, luego pasé un poco a la tableta digital, porque el look pues era bastante parecido, o sea, como que se veía bastante bien. Entonces sí, es un poco una mezcla entre usar pinturas y tableta digital, sí. ¿Cuánto tiempo demoró la producción del cortometraje? Yo creo que me había tardado en total, yo que en la producción y ya cuando fue hasta la postproducción, porque me tardé un poco en terminar la postproducción, o sea que como que apliqué una vez, no me la dieron, apliqué otro año, entonces al final fueron como unos 2 años, 3 años, algo así que me tardé así también. Muy bien, y me imagino que esos apoyos hicieron una diferencia en la posibilidad de tener o no el cortometraje. Sí, totalmente. La postproducción fue de IMCINE, entonces pues ya eso ya me permitió terminar el proyecto bien, sí. Muy bien, sí. Pues muchas felicidades. Gracias. Y bueno, volvemos con cortometraje documental. Me quedé con varias preguntas. Pienso en ese plano de que van levantando los tenedores y las cucharas. Queda la mancha, la marca marcha de polvo.
¿Fue algo que encontraste o era algo que ya esperabas encontrar? ¿Le dijiste no toques, no sacudas? ¿Cómo fue? Cuéntame. No hizo falta. Fernando no hacía limpieza regularmente, pero sí tenía elementos que sabía que me llamaban la atención y que los quería filmar. Y también estaba muy confiado en que los iba a encontrar. Porque un poco parecido, bueno, no fue tantos años, pero creo que cuando empecé a escribir de este documental fue en 2016, creo, ¿no? Le digo porque a Minerva le platicaba el proyecto desde hace muchos años. ¿Son compañeros? Sí. Sí. Le platicaba del proyecto, conoció a Fernando, creo. Y pues todos esos años me dieron, pues nada, como empezar a conocerlo, empezar a conocer sus rutinas. Y la verdad es que Fernando estaba pues enclaustrado y tenía una rutina muy predecible que nos jugó un poco al revés ya cuando filmamos con él, porque nosotros éramos muy, muy importantes para él. Entonces no podía hacer su día normal, sino quería, pues, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren ver? ¿Podemos subir a tal cuarto? ¿Podemos ir a tal lugar? Y como, no, haz lo que tú hubieras hecho hoy. Si vas a leer, ponte a leer, nosotros vamos a grabar. Y era muy difícil para él eso. Entonces, esa imagen, por ejemplo, y muchas imágenes, la verdad, como que en el registro fotográfico que fui haciendo desde 2016, ya existían varias de esas partes. Y solo fue ser muy atentos y observar bastante, junto con Grimaldo, con Ana también, obviamente, con María, qué detalles íbamos a querer ensamblar ya para montaje y qué era lo que nos teníamos que ir llevando. Y tuve la fortuna de que no era un proyecto difícil en la que era como un evento que solo pasa cada 7 años y tienes que filmar todo ese día o chao, ya no vas a volver a ver a esas personas o cosas por el estilo, sino que pude regresar con Fer varias veces a filmar otras cosas como para ir amoldando y puliendo mucho mejor temas o pequeñas escenas que no habían quedado totalmente redondeadas, volver a filmar algunas cosas. Bueno, y a construir confianza, ¿no? Que creo que es uno de los mayores retos de hacer Sí. un documental. Sí, eso te digo, creo que pasó mucho antes de filmar, porque filmamos en el 2018 la primera parte y del 2015 al 2018 frecuentarlo, platicar con él. Curiosamente Fernando fue el que me dijo, estudia cine, porque le dije, no sé si estudiar cine o estudiar arquitectura, y me dijo, ya hay muchos arquitectos. Y dije, perfecto, eso era lo único que me hacía falta. Entonces había mucha confianza con Fer, por suerte. No fue un tema ya platicar esas cosas o pedirle algunas cosas en especial o justo hablar de Carmen, hablar de cosas que son bastante complicadas. Él no tenía reparo para compartirlo, entonces. Muy bien, pues creo que se logra esa cercanía, la verdad es que es parte de la magia de tu documental. Y bueno, ahora yéndonos a la ficción, en tu corto, Minerva arranca con una fiesta patronal o algo parecido. ¿Qué fiesta es esa? ¿De dónde salió esa idea? Porque de forma muy efectiva introduces el tema, ¿no? Ujú. Y lo introduces en esa complejidad justamente de la experiencia del abuso, que particularmente cuando es un abuso familiar, ¿no? Que está ese amor que se tiene por la persona que tendría que estar a tu cargo y al mismo tiempo el terror que genera el abuso, ¿no? ¿De dónde viene eso? Bueno, la fiesta patronal ocurrió ahí mismo en el pueblo. Lo que pasa es que, curiosamente, yo no quería filmar en un pueblo, pero, o sea, no fue intencional. Lo que pasa es que no nos alcanzaba para pagar una locación de ese tamaño en la Ciudad de México. Entonces, una de las que era una que nos estaba ayudando en producción, tenía amigos en ese pueblo y nos dijo como, pues vénganse al pueblo. Y la verdad es que ese guión pasó por tantas versiones que no me acuerdo en qué momento entró la fiesta. O sea, cuando nos dieron las fechas de tesis, yo dije, pues es que va a caer el 16 de septiembre mi rodaje. Dije, pues filmemos el 16 de septiembre. Y ya había una escena donde básicamente la idea era que el abuelo salvara a la niña, ¿no? O sea, le hiciera como que él era su única protección o lo único que la podía proteger. Pero no era idea de la fiesta salió ya después. Pero la fiesta es de 16 de septiembre, no me acuerdo cómo se llama, y están llenos de una tierra que ellos mismos agarran de la montaña de Morelos, es entre Morelos y Puebla, ese pueblo se llama Ixtlilco el Grande, y son increíbles, o sea, fue ellos y el gobierno de Tepalcingo, que nos ayudaron un montón, y ellos nos platicaron cómo se hacía la fiesta y nos dijeron, ¿no quieren filmarla? Yo dije, pues sí.
O sea, la verdad sí queremos filmarla. De ahí salió. ¿Y cómo conjuntaste el decir, tengo yo que tener esta cantidad de planos y al mismo tiempo tiene que ser de una forma documental? ¿Les pedías que hicieran cosas o simplemente ibas detrás de la acción? ¿Cómo fue que lo manejaste? No, eso fue muy documental. O sea, fue como, Emiliano y yo somos muy amigos, el fotógrafo, y nos llevamos muy bien. Y Soar, que fue la productora, en realidad pues como que era como, yo confío en ti, y, órale, sáquense. Y el asistente de dirección fue Trejo y como que todos estaban muy acostumbrados a fluir y fue como es una cosa de crew muy cercana, muy tranquila. Y pues era como, oigan, ¿y si filmamos la fiesta? Y todos, sí. Y pues nos fuimos. Y yo creo que lo más difícil en esa filmada fue más bien con la niña, porque sí se asustó. Bueno, creo. No estoy muy segura de que se asustó, pero creo que sí se asustó. Y el coach de actores, que era Beto Gauna, tenía que estar trabajando con ella constantemente para que no... Lo que pasa es que sí había mucha gente. O sea, y sí estaban brincando, o sea, todo era completamente real. Yo no... O sea, la solo niña grababa. no era de ahí, sino la niña la llevaste... Sí, la niña es una actriz de comerciales, acaba de salir una película de Amazon y todo, ¿no? La niña sí ya... Muy bien. Ya era bastante Era pro. la siguiente pregunta que te iba a hacer, era el trabajo con los niños. Es muy destacado tu corto por eso, también por la presencia de la niña, lo bien que está, ¿no? Se Pues ve que lo que sabe pasa es que estar. a mí me gusta mucho trabajar con las infancias. O sea, la verdad sí es algo que me parece muy importante y parte de hacer este cortometraje fue para hablar del adultocentrismo. Y la verdad es que a mí, cuando veo cómo trabajan con la niñez en las películas, sí me perturba un montón. Porque los tratan, por ejemplo, nos decían mucho como, no, es que hay que darle una galleta cuando se acabe la escena. Y yo decía, pues, no, o sea, no me parece como apropiado. Entonces, para mí era muy importante crear un trabajo, porque sé que los niños no vienen a trabajar, vienen a jugar. Entonces, pues era como crear un ambiente tranquilo para ella, amigable, con lo que nuestras posibilidades diera, porque pues también sin dinero, ¿no? Sacándolo de tu presupuesto, de lo que te da el CCC y lo que puedes sacar ahí. Y pues estábamos en medio de la nada, entonces pues yo estaba como muy interesada más que nada en crear ese ambiente para todos los niños del corto, porque eran varios, y ese momento con cada uno de ellos, ¿no? Sí teníamos como varios juegos, varias dinámicas, y para mí era lo más importante, o sea, como también generar y yo aprender a trabajar con la niñez y no hacerlo y repetir la misma violencia que han hecho todos, porque creo que sí es muy importante el discurso de frente, pero es más importante lo que de verdad haces con tu vida. Y pues vamos con Pitbull de vuelta, ¿no? Tengo varias, creo que de las cosas que más me sorprenden es que, como dices tú, es una anécdota muy sencilla, ¿no? Que está detonada por un evento íntimo entre dos personajes. Y la escena de intimidad para todos los cineastas, sean grandes o chicos, siempre es algo que causa estrés, ¿no? Y conforme pasan los años, bueno, es un tema que genera una reflexión fuerte, es hasta qué punto se puede trabajar eso en el set, a quién necesitamos para que nos apoye a llevar a cabo una escena así. ¿Cómo fue el trabajo con tus actores? Pues creo que hubieron dos cosas, o sea, creo que hubo bastante cuidado, ¿no? No solo de mi parte, sino también de parte de los dos actores, de Romani Milicaña y de Mónica Bejarano. Y siento que también ayudó mucho que Romani es mi mejor amigo, o sea, y es nuestro tercer proyecto juntos, entonces llevamos ya mucho tiempo trabajando y hay una confianza muy, 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 muy grande, ¿no? Y sobre todo como una confianza de expresar, evidentemente, cuando hay un disgusto, cuando hay algo que no está mal, cuando hay algo que hay que estar cuidando, ¿no? Y él fue quien, digamos, ya conocía a Mónica, había trabajado, es muy chistoso porque él había trabajado en otro corto con ella y ella era la mamá de Romani en ese corto y acá era así como, pues ahora van a ser pareja, ¿no? Estuvo chistoso. Pero nada, o sea, desde el principio creo que tuvimos, o sea, cosa que yo de pronto no veo tanto, pero que ensayamos bastante, ¿no? O sea, las escenas, ensayamos muchísimo desde el principio esa escena y la escena de cama, por decirlo de alguna manera, y creo que funcionó mucho que desde el principio ellos, no sé, Mónica es una actriz ya de muchísima experiencia y es una pro así increíble. Entonces como que desde el principio digamos que ella se dedicó como a romper el hielo, tanto para con Romani como para conmigo, como para con ella misma, de no tener como una, pues no sé, como no tener esa barrera, ¿no? Y todo el tiempo todo era muy platicado. O sea, la verdad es que
ya a la hora de hacer la escena como tal, estábamos en un hotel en Tlalpan y que nos rentaron, estuvo muy chistoso. Y pues nada, ya, o sea, sí había nervios ese día, pero ya la verdad es que ya se tenía tan ensayado que no. Y también, o sea, creo que funcionó mucho también que ellos sabían la intención, evidentemente, de que hubiera una secuencia de sexo, ¿no? O sea, no... que justo, o sea, como la claridad de no estamos haciendo una escena de romance, sino estamos hablando, el corto se trata precisamente de esto que está pasando en la escena. Entonces también como que el tratamiento, la claridad respecto al tratamiento, en por qué se está haciendo, cómo se está haciendo, creo que ayudó a que fuera mucho más pues sencillo a la hora de filmarlo, ¿no? Sí. Muy bien. Y esa mirada final, ¿no? De ella hacia él, ¿a ti qué te englobaba? ¿Qué le decía al otro personaje? Ay, no sé, o sea, creo que era como simplemente, para mí tiene que ver mucho más con el proceso de él. O sea, yo creo que ambos es una cosa de que para ella simplemente era el disfrute, ¿no? O sea, el disfrute con él. Pero ella evidentemente no sabe el proceso por el cual él ha estado pasando todos los demás días, ¿no? Después de que se acostó con él, ¿no? Y en el caso de él, yo creo que es simplemente un reconocimiento de que todo pasa de alguna manera, todo pasó en su cabeza, ¿no? Finalmente la inseguridad es una cosa que casi la mayor parte de lo que está sucediendo viene de uno mismo y de sus propios traumas, ¿no? Entonces, como que siento que él reconoce y dice, bueno, pero ella no tiene ni idea de qué cosa está pasando y pensamos que a la gente le importan muchísimas cosas de lo que está pasando con nosotros y a nadie le importa nada, todo está en orden, no sé. Muy bien. Siempre que uno hace un cortometraje, una película, siempre hay algo que estaría padrísimo que fuera algo sencillo que nos quisieran compartir. ¿Qué aprendieron en este nuevo cortometraje? Ya sea de su trabajo, de lo que les gusta hacer al respecto del cine, algo que tal vez ya no querrían repetir. No sé quién quiere empezar, ahí sí quién quiere empezar. Alguien que pueda contarnos algo que aprendieron en este cortometraje. Es que, no, o sea, son demasiadas cosas. Creo que, o sea, yo aprendí un montón. O sea, o sea, tenía un pollito que todo el mundo me dijo, no, Minerva, un pollito no. Y fue súper fácil entrenar un pollito. Yo creo que fue lo más sencillo de ese corto. Un pollo? Entrenamos varios pollos, eran 10. ¡Órale! Y al final se los quedó una familia, eran 10 pollos, todos tenían un nombre. Wow. Se llamaban por depende de cómo se comportaban. O sea, cada uno cumplía una función Es específica. que tienen personalidades. Wow, ¿Qué? me encanta. Qué raro. O sea, hay unos que corren mucho, hay otros que se quedan ahí nada más como haciéndose popó todo el tiempo, hay otros que no se mueven, hay otros que depende, pues. Pues teníamos uno para cada cosa. Pues ese es un gran aprendizaje. Ese es un gran Entrenar aprendizaje. pollos es muy Pero bueno la para toda verdad, la vida. creo que una cosa, hablando del pollito, una cosa que yo sí aprendí un montón de mí misma en el corto y me pareció bien importante, es que a mí me gusta la comedia. O sea, como que mi corto es muy denso y yo tuve que meter el pollito porque si no yo no podía hacer eso. Y hasta una persona me dijo, oye, eso es como comedia negra, ¿no? Que Sí, tengas porque un parece en pollito". algún momento que vas a aplastar al pollito y eso dije, no sé si lo puedas soportar. No, y Por eso suerte me no pasó lo en mi infancia, aplastan, ¿no? por cierto. Entonces era Ya. como detalles de mi infancia y chistes que me pasaron a mí y me decían, pues es que tienes algo ahí como de comedia, pero es una historia bien densa. Y yo, pues es que yo y la comedia, o sea, yo no puedo soltar la comedia. Y eso fue yo creo que lo que tuve que aprender de mí misma y que me he abrazado muy bien. Muy bien, ese es muy buen aprendizaje. ¿Quién más nos comparte? Mi primer problema era la cuestión de movimiento de cámara. Siempre en stop motion tenemos algunas limitaciones de cámara. Se dio la oportunidad finalmente de tener el equipo necesario y empezar a jugar, a narrar también con el movimiento de cámara, ya no solo con el encuadre fijo. Entonces, yo diría que fue uno de los mayores ejercicios, además de poner a prueba una serie de cosas que yo tenía planeado, pero para el diseño de producción, porque yo quería que todo narrara, que todo fuera lo más eficiente posible. Cada color, cada movimiento de cámara, incluso la forma del personaje, cómo se para, cómo se mueve, cómo de alguna forma todo embona en esta serie de piezas, sin estar seguro de qué tan lejos puede llegar realmente en 7 minutos de duración. Entonces yo diría que son los dos elementos que más problema me causaron durante el proceso. ¿Y aprendiste? Ah, definitivamente. De todo se aprende, hasta de los errores, ¿no? Dicen que es de donde más se aprende. Sí, a menudo sí. Muy bien, Saturno. ¿Quién más tiene algo que compartirnos al Pues, respecto? bueno, no sé, yo por ejemplo nunca he hecho música, o sea, formalmente, pero pues en este corto yo como que experimenté porque me gusta tocar el piano muy experimentalmente porque no tengo formación musical, pero tenía muchos temas que había guardado en piano que los había grabado en el celular
Y muchos de esos temas como que se los di a un compositor, el compositor los agarró, los pulió y pues, o sea, como que me gustó mucho esa participación con él. Sí, eso me gustó mucho y me hizo pues, querer hacer más música también. O sea, me gustaría pues, sí, seguir con eso, ¿no? O sea, como que me gusta mucho. Ha de haber sido un buen elemento, porque luego para los músicos también es muy difícil, como qué estás escuchando, y es muy interesante que tú ya traigas algo, Sí, ¿no? sí, fue muy interesante verlo a él, como que responder a estos temas que yo tenía muy en rough, o sea, muy básicos, y pues él o sea, primero que nada entendió qué notas eran, ¿no? Porque yo no sé ni qué notas son. Y ya eso lo tradujo pues a algo formal, algo. Entonces, pues, sí, eso es muy padre. Yo sí quisiera pues, aprender más música y tal. Qué interesante. Sí, Muy sí. bien. Pues es también un gran aprendizaje. Quienes faltan, ¿no aprendieron nada? ¿Qué aprendiste, Luis? ¿Yo qué aprendí? ¿Qué aprendiste? Creo que aprendí muchas cosas en términos de relaciones personales, cómo procurar a la gente que está cerca, la importancia de mantenerla cerca o no, la importancia de hablar con alguien, de tener un diálogo interno constante y hacer cosas al respecto. También creo que me pegó mucho espejearme con Fer, ver cosas de machismo, ver cosas de amores romantizados que no salen de la mejor forma, y ver qué es lo que había de mí en Fer. También buena parte de la edición fue durante pandemia, durante el encierro principal, entonces era convivir mucho con Fernando todo el tiempo y estar en la misma situación que Fernando. Pero creo que además de todo eso y de como todo el aprendizaje personal, emocional que he tenido, que ha sido un cambio muy drástico en los últimos años, algo que me gustó mucho fue ver la evolución de un proyecto junto contigo, que luego es complicado, por ejemplo, con ficción, que tiene tiempos mucho más complicados y cerrados y tienes que acabarlo en, no sé, si te dan el apoyo, pues tienes que meterle velocidad y levantar esto en un año y de repente ya tener corte, etcétera, etcétera, etcétera. Y la belleza del documental en el que pude retocar cosas, regresar con Fer, ajustar música, trabajar la música con Eugenio Casillas, lo más que me gustaba, y ver cómo el Luis que empezó el rodaje y el Luis que hacía las notas en 2016 y en 2015 y tenía esta idea muy básica quizás de lo que le pasaba a Fernando, ya había quedado muy atrás y que ahorita mis preocupaciones me llevaban a otras cosas. Y por eso mismo también, pues como que permeó la peli y tuvo muchas más capas de lo que en un inicio iba a tener. Yo creo que ese fue como el gozo más lindo y el aprendizaje más lindo. Tengo una curiosidad. Dime. ¿Dirías tú que la nostalgia te atrajo a tu personaje y la catarsis lo atrajo a ti? Porque me da la impresión que hay un poco de eso en esta simbiosis que crearon en el proceso. La nostalgia. Es que ¿En me qué decías sentido? en un principio que al llegar a la casa había todos estos detalles que te atraían, Sí. que te llamaban la atención. Por eso me quedé pensando, ¿sería esta nostalgia? Porque en ocasiones hay una nostalgia que no nos pertenece y aún así nos llama. Por eso me quedé pensando, ¿habrá sido así la conexión entre ustedes? No lo sé. A mí me llamaba mucho la atención la casa porque las casas de mis demás familiares y de mis padres no son así. Y como la estructura familiar es mamá, papá, hijos, muy heteronormado, no hay problemas, y que conforme va creciendo toda la gente se va dando cuenta de los problemas que hay mayores o menores en las relaciones personales de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, etc. Pero Fernando era un personaje claramente diferente, que había decidido tener esta vida sin mucha interacción con sus hijos, sin mucha interacción con sus hermanas, sin mucha interacción con la gente en general, y que a los 80 años empezó a virar y a ir más a fiestas familiares, ir a ver a mucho más a sus hijos también se integraron más a él, y eso me llamaba mucho la atención. Creo que ese choque de mis dinámicas familiares y de relaciones con las que él tenía era lo que me llamaba mucho, y también el look del lugar. Sí, es muy interesante porque hay un equilibrio además, no es el típico acumulador que tiene todo en desorden, sino que hay un orden en Sí, todo ese universo sí, muy sí, interesante. Que tenía bueno, un orden. cualquier acumulador diría que dentro del desorden que uno orden, ve hay un orden, sí. sí, por supuesto, en uno mismo, ¿no? Exacto.
Fabián, ahora tú cuéntanos. Pues fíjate que a mí me hizo mucho, o sea, como que resueno mucho con lo que decía Minerva al respecto del humor. Yo creo que justo, o sea, darte la oportunidad de pronto de hacer, o en mi caso, darme la oportunidad de hacer algo tan diferente, que yo lo siento internamente tan diferente, tan ligero, tan distinto y poder reírme tanto en set, creo que era como un gran alivio, no sé, o sea, los actores se enojaban conmigo porque yo me reía, así, pero yo decía, bueno, ni modo, ¿no? Ahora se tienen que aguantar un poquito, pero eso, y creo que también un gran aprendizaje respecto al tamaño que requieren las películas. En el caso de los cortos, pues es una película chiquitita que hicimos, o sea, de verdad con muy poquito y se sintió, o sea, y para mí sí es como la experiencia más cómoda que he tenido esos 3 días de trabajo. La verdad es que he dicho, ay, así quisiera poder dirigir toda mi vida con poquitas cosas, pero también como con tanta riqueza, siento yo, como espiritual de estar hablando. Y también, o sea, y también con lo que dice Luis, o sea, en el sentido de cómo avanza uno con la película, ¿no? Yo en este caso, digamos, es una película que filmamos inicialmente en 3 días, pero en el año que corrió la post, porque como ya se vuelve un proyecto que justo vas pagando poquito a poquito, va saliendo la chamba, pues ya que estábamos como a punto ya habíamos hecho como una primera pasada de corrección de color, ya estaban haciendo diseño sonoro, y yo de pronto yo decía, no, es que no funciona, le falta el clímax, ¿no? Y yo había tenido como un momento muy catártico en mi vida en donde había experimentado después de mucho tiempo, y es parte de las cosas que siento que son de pronto un gran problema que yo veo en común con mis compañeros varones, que es la incapacidad del llanto, ¿no? O sea, yo me acuerdo que llegué a ese momento en mi vida y tuve unos meses así como muy torrenciales emocionalmente, y cuando pude descargar eso, yo dije, eso es lo que le falta a mi personaje, ya entendí cuál es mi pedo y cuál es su pedo también, ¿no? Y entonces fue así como, vénganse todos, tráiganse una cámara así horrible y vamos a hacer un plano, y ya, ¿no? Hicimos el planito donde llora y Romani, que es un genio, así logró llorar increíble, y punto. O sea, pero justo siento que fue así como el viaje, como ya cuando no esperas, o sea, como que justo lo normal es que uno diga, pues ya filmé y ahora lo edito y a ver qué rayo sale en la edición, ¿no? Ahora fue así como, no, o sea, igual toca también, o sea, yo creo que justo en un corto, en una cosa tan manejable, se permite eso. Yo pensé que todo el mundo, los de post, me iban a regañar, porque ya aquí vengo con otro plano, pero no, todo bien, así. Muy bien. Muy bien. Pues para ir cerrando, ¿no? Me gustaría que me contaran qué significa para cada uno de ustedes y sus carreras el estar nominados. ¿Quién quiere empezar? Igual lo dejamos a libre. ¿Quién quiere brincar? A ver, por acá para quieren. mí, pues sí es muy importante, pues sí es que un reconocimiento, pues muy válido y sí, pues que una posibilidad de que tu trabajo se vea, de que pues se promocione lo que haces. Para mí es algo pues sí muy importante. Sí, estoy muy agradecido que me hayan nominado. Muy bien. Por momentos, cuando toma tanto tiempo un proceso como este, llega un punto en que el proceso mismo es más importante que lo que viene después. ¿Qué estoy aprendiendo en el proceso? ¿Qué clase de amistades y relaciones estoy creando durante todos estos 11 años? Porque todos quieren volver a trabajar en un proyecto juntos, lo cual sí es muy positivo. Entonces, el llegar a un Ariel al que no esperas llegar, que se ve muy lejos, porque llevas años encerrado en un solo proyecto, y el que súbitamente te digan, es que no solamente llegaste al Ariel, tu comarca o tu estado nunca había tenido un cortometraje en esa categoría, ya pusiste un antecedente, y el empezar a conocer estudiantes en la región que empiezan a darse cuenta que sí se puede, hacen que el proyecto valga más de lo que valdría si solamente hubiera sido el objetivo llegar al Ariel. Desde mi perspectiva, yo creo que uno debe pensar un poco en uno mismo y mucho en el mundo en el que te rodea. Y eso es lo que procuré con esta película, y el ver que se cumplió de una forma que no esperaba fue increíble.
Ahora, decías de la dificultad de llorar, ¿no? El momento que me nominaron, te puedo asegurar, Así, desperté y me di cuenta que estaba llorando, ¿no? Muy bien. Los demás, ¿quién más quiere contar al respecto? Yo creo que primero creo que una alegría grande, y creo que hay que disfrutarlo como eso, como una alegría grande, ¿no? Yo creo que los premios como que nunca deberían necesariamente representar nada más allá, o sea, pero me parece primero que lo chido de esto es, digamos, es el gremio reconociéndose a sí mismo, que yo creo que eso es bonito, o sea, como que tus compañeros, que tus colegas de pronto digan, esos cortos están chidos, ¿no? O sea, punto, ¿no? O sea, yo creo que no es más que eso al final del día, pero me parece importante. Y segundo, ya a partir de ello, lo que resulta de ello es, esperemos que en mucha mayor proyección para la peli, ¿no? Que la gente lo vea y sobre todo la gente para la cual fue hecho el corto. En mi caso, pues yo quisiera que muchos más hombres mexicanos vieran esta película, hombres latinos vieran esta película y que de pronto se reconocieran en su ridiculez masculina. Muy bien. Luis y Minerva, brevemente, ¿qué es lo que les significa? Pues creo que significa muchas cosas porque, bueno, como mujer definitivamente a casi todas nos da el síndrome de la impostora y la locura de que nuestras cosas no valen y este corto, sobre todo la post, no tanto el rodaje fue muy bonito, la postproducción fue horrible, o sea, fue de verdad, fue la pandemia, o sea, de verdad fue un momento, una cosa muy tortuosa, o sea, me acuerdo cuando por fin lo vi en el DCP, ya me titulé, no sé qué, y de repente alguien me dice, oye, la imagen se está moviendo. Y yo, ¿cómo que la imagen? Que obviamente se está moviendo, ¿no? Pues es imagen en movimiento, güey. No, literal. O sea, la cosa se estaba como recorriendo hacia arriba, entonces tuvimos que volver a hacer toda la post. Cuando ya había pasado todo, entonces, de repente al corto, cuando le empezó a ir muy bien, a mí me empezó a dar mucho gusto, porque ahorita estoy también con mi ópera prima, que es sobre la violencia obstétrica. Yo siempre estoy con los temas así bien fuertes. Y la verdad es que sí me parece muy importante crear un entorno, o sea, para mí creo que crear un entorno mucho más amigable, menos violento del cine. Entonces yo me hace pensar como, qué chido que estoy, porque creo que me puede dar esa oportunidad para yo darle más oportunidad a las demás personas y además mujeres, y ayudar a más mujeres a llegar a donde yo estoy y tal vez hasta más, y sin necesidad de recurrir a ningún tipo de violencia. Muy bien. Luis, pues nos quedamos ya con pero me imagino que como todos, el estar nominados es eso que dice, es un apapacho de parte de todos los que hacemos cine, es algo que tiene muchísima tradición. Los invitamos a ver todas las películas que puedan en el ciclo Rumbo al Ariel, y no olviden que el 9 de septiembre estará pues, la premiación por primera vez fuera de la Ciudad de México, estará en la ciudad de Guadalajara, cosa que creo que es por lo que todos peleamos un poco, el salirnos del centro, el que más estados puedan sentirse parte de la cinematografía nacional. Y pues de nueva cuenta, muchísimas gracias a los nominados que están aquí y a Cineteca Nacional y al Canal 11. Hasta luego.